Buenos días, enviamos un saludo a los integrantes de la familia de la Iglesia en Cristo Fuente Viva y asimismo extendemos un cálido y afectuoso mensaje de bienvenida a ti, la persona que quizás hoy por primera vez te sumas a la audiencia de la predicación de la palabra del Señor a través de este medio. Puedo decirte que no se trata de casualidad que el día de hoy dispongas de tu tiempo y dispongas de todo tu entendimiento para que la palabra del Señor hable directamente a todo su ser y pueda producir el cambio y el fruto necesario para lo cual el Señor envía su palabra. El mensaje del día de hoy recibe el nombre de ¿Qué estás haciendo aquí? Y está basado en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19 y en el versículo 9 específicamente, donde la palabra del Señor nos dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le respondió: ¿qué haces aquí, Elías? Acompáñame en una oración para poner este tiempo, para que haya una disposición de tu corazón y el mío, para que seamos receptivos del mensaje y de la poderosa palabra del Señor. Padre amado, te damos gracias por la predicación de tu palabra. Te pido la inspiración y el respaldo del poder y autoridad que tu Santo Espíritu puede dar a este mensaje para que produzca el fruto necesario para que podamos tener las razones para poderte responder a una pregunta como esta: ¿qué estoy haciendo aquí y ahora? Pon tu nombre ahí. ¿Qué estás haciendo aquí, Andrés? ¿Qué estás haciendo aquí, Marta? ¿Qué estás haciendo aquí, Juan? Y vamos a ponernos en contexto de la historia que nos relata la maravillosa palabra del Señor. Elías era un profeta hebreo que el mismo Señor levantó cuando el reino de Israel se dividió en dos, en Judá y en Israel. Y él ejerció su liderazgo y su ministerio profético en tiempos del rey Acab, quien era hijo de Omri, que nos dice la palabra que era un gobernador perverso e idólatra, y además de esto estaba manipulado por su esposa de origen fenicio, cuyo nombre era Jezabel. Jezabel había traído la adoración a dioses cananeos, a deidades demoníacas que recibían el nombre de Baal, Asera y Astarot. Elías, si tú lees y acompañas este mensaje con la lectura de los capítulos anteriores, provenía de una manifestación poderosa del poder de Dios, una manifestación gloriosa del respaldo de su ministerio, mediante una confrontación que se nos relata en el capítulo 18 acerca de Elías y los profetas precisamente de Baal. Y nos dice la palabra del Señor que esta mujer perversa, Jezabel, los sustentaba, les daba el alimento, comían delante de su mesa. Habían 450 profetas de Baal y 400 que adoraban a Asera. Y el Señor motiva y encamina a Elías delante del rey Acab para llevar un mensaje en contra de esta idolatría. Y es así como en el versículo 19 del capítulo 18 podemos leer que este profeta envía un mensaje diciendo que se congrega todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel sean también convidados, precisamente señalando y yendo en contra de esa idolatría que se estaba ejerciendo en ese momento y estaba contaminando los corazones de los hijos de Dios, del pueblo escogido por Dios, la nación santa de Israel. Y nos dice la palabra entonces que Elías lleva ese mensaje para que no haya fluctuación, para que se ponga un precedente y se determine si hay Dios en Israel, para que no haya ese doble pensamiento. ¿Hasta cuándo fluctuaremos entre dos corrientes de pensamiento? Si Dios es Dios, que Dios respalde su palabra. Y así nos dice la palabra entonces que se diseñaron altares, y estos profetas de Baal y de Asera fueron retados por el mismo Elías. Se nos dice que se diseñaron entonces dos altares hechos de piedra, que se les dieran dos bueyes y escogieran cada uno de ellos y se los cortaran en pedazos y se pusieran sobre la leña. En el versículo 24, la instrucción es: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana los profetas de Baal y hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos, les decía cosas como: griten más fuerte porque quizás su Dios está meditando,
o está ocupado en algún trabajo, o quizás va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Una persona, un siervo lleno del Espíritu Santo puede confrontar esas deidades demoníacas y aún tener este sentido irónico que el mismo Elías hacía en contra de estos profetas de Baal. Dice la palabra que también ellos hacían prácticas autolesivas de tal manera que se cortaban con cuchillos y rociaban esa sangre sobre ese altar donde se había dispuesto ese buey y no hubo contestación alguna. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Y nos cuenta también la palabra del Señor que Elías, poniendo digamos un poco más de dificultad y algo más de autoridad, manda que se cabe una zanja alrededor del altar que él mismo edificó con 12 piedras, una por cada tribu, y mandó llenar ese hueco, esa zanja que se hizo con 4 cántaros de agua, derramarla también sobre el holocausto, sobre el mismo animal se roció agua, y sobre la leña mojada. Hacerlo otra vez y lo hicieron. Hacerlo hasta por 3 veces, lo hicieron 3 veces. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y el Señor respalda a Elías en una oración. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el único Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, el pueblo reconozca que tú eres el Dios y que su corazón se vuelva a ti. Y entonces nos dice la palabra que cayó fuego del Señor, que consumió el holocausto, la leña, las piedras y aún, inclusive el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y de esta manera todo el pueblo se postró, temieron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero ahí no acaba la historia. Elías le dijo a los demás, prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Ellos le prendieron y los llevó Elías a un arroyo, al arroyo de Cisón, y allí a filo de espada degolló a estos 400 profetas de Baal. De este contexto y de este precedente glorioso viene de confrontar el reino directo de las tinieblas y de haber manifestado el poder y la gloria de Dios mediante una demostración del poder de Dios sobrenatural. Entonces nos encontramos más adelante en el desarrollo de esa historia que cuando Acab le cuenta a Jezabel lo que había hecho Elías, el favor de Dios por mano de Elías habiendo degollado a sus 400 profetas, esta mujer emite un decreto y dice, según sus dioses, que le da un plazo hasta de 24 horas para que él mismo, Elías, corra la misma suerte. Vive sus dioses que si mañana a estas horas no tienes tú el mismo destino. Y la palabra de Dios nos cuenta que Elías se llenó de temor, tuvo miedo por su vida y emprendió el camino de un día y dice que gracias al calor de ese desierto deseó en un momento morirse. En el versículo 4 del capítulo 19. Y eleva hasta una oración que le dice al Señor, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no, yo no soy mejor que mis padres, y echándose debajo de un árbol se quedó dormido. Esto nos habla también de un cansancio físico, agotador, mental, un Elías que expresaba de esta forma, vive Jehová, vive el Señor, en cuya presencia estoy. Un siervo que vivía en la presencia del Señor llega a elevar una oración de decirle, Señor, acaba con mi vida porque no soy mejor. Esto está lleno de depresión. Elías se deprime y ya empieza a tener la ideación suicida, la ideación de minusvalía, la ideación de ruina y la ideación de un no futuro. ¿Te suena familiar en estos días? ¿Te suena familiar ese desasosiego, la ansiedad, el temor, el miedo infundado y propagado por los medios de comunicación con la situación actual o de antes de situaciones antes que hayas podido tener, donde se emite un decreto, donde una Jezabel puede ir en contra de los decretos mismos del Señor y establecer un juicio delante del profeta, del siervo de Dios? Lo mismo que cuando recibimos decretos por escrito, quizás tengas una prueba positiva para COVID, una prueba positiva para un VIH, una biopsia que revela resultado de cáncer o un decreto del abogado que quiere quitarte todas las posesiones económicas, que te declara en bancarrota,
qué sé yo. Son decretos que pesan en contra nuestra, pero que el mismo Señor nos dice en su palabra, clavó en la cruz. Él dice que anuló el acta de decretos que nos era contraria y que pesaba en contra nuestra, despojando a los principados y a potestades demoníacas como estas, Baal, Astarot, todos los dioses que se levantan en contra del conocimiento del Señor. El Señor dice que los despojó y triunfó sobre ellos en una cruz. Volvemos entonces a la historia de Elías y vemos esta maravillosa palabra que el Señor le dice. ¿Qué haces aquí? Esta pregunta del Señor, como dije inicialmente, no es porque Dios no supiera el contexto, la procedencia. Fíjese que no le pregunta, ¿cómo llegaste aquí? Sino, ¿qué estás haciendo aquí, metido en una cueva? Y sabes, a veces el problema no es meterse en la cueva. A veces está permitido desviarse un poco del camino para retomar fuerzas quizás, o para tener un encuentro personal con Dios. El punto está, y lo delicado está, en permanecer allí en la cueva. Permanecer allá con esa ideación depresiva que te hace ver las cosas que aún Dios ha proyectado sobre tu vida como algo negativo. Escuche esto. Nuestra protección es la fe, y hemos visto que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo alimento mi ser de lo que Dios dice, incremento mi fe, la convicción de lo que espero y la certeza de lo que no puedo ver, dice la palabra del Señor también. Pero resulta que el temor se convierte en un espectro negativo de esa fe. Temor es fe en el diablo. Job mismo lo dijo, lo que temía me sobrevino. Entonces ese temor abre la puerta de entrada para que aquello que temes, para que aquello a lo cual le tienes miedo pueda llegar y producir un cambio negativo sobre tu vida. Elías fue muy usado sobrenaturalmente, con protección, provisión. Nos dice la palabra que fue sustentado aún por los cuervos, quienes proveían su alimento físico y espiritual. Pero a pesar de esto se escondió con temor. Y la misma palabra nos relata que Elías era un hombre sujeto a pasiones, un hombre como tú o como yo, que tiene emociones, que siente, que puede llegar a milanar su fe con la voz negativa de las noticias, cuando dejamos que las circunstancias dominen y no nos permitan proyectarnos y pararnos sobre la palabra profética, sobre las promesas que Dios ha prometido darnos en nuestra vida. El concepto también de obedecer a los dirigentes es siempre y cuando su directriz está alineada con la voluntad de Dios y no vaya en contra de lo que Dios mismo estableció. Y esto lo traigo a colación porque la pregunta que el Señor nos hace hoy acá, ¿qué estás haciendo?, nos va a retar a producir un cambio fundamental y trascendental, un cambio de actitud, una renovación del pensamiento que se va a traducir en algunas acciones. Si lo que has hecho hasta el momento no ha producido el resultado que esperas, debes intentar otros métodos. El mal, dicen grandes pensadores, grandes ilustradores, que es la ausencia de Dios en los corazones. Pero yo veo el amor de Dios acá, específicamente en la vida de Elías, porque le provee también, le cocina una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, lo conforta, comió, bebió y volvió a dormir. Necesitamos un descanso, entrar en el reposo, aún físico, un cuerpo cansado, extenuado, quemado quizás por horas extensas de trabajo, por encomendar todos nuestros esfuerzos a causas que a la larga no van a producir ese fruto. Después de que su cuerpo físico es fortalecido con esta comida y bebida celestial, dice la palabra en el versículo 8 que Elías se levanta, pues, come y bebe, y fortalecido con aquella comida, pudo caminar por 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fortalecido con esa comida y bebida espiritual, entró en una cuarentena en el tiempo que el Señor señaló, dirigiéndolo hacia su presencia, hacia el monte de Dios, para tener un encuentro personal con el Señor mismo. Pero pasados estos 40 días, dice la palabra en el versículo 9, que da origen y base de este mensaje del día de hoy, que se metió en una cueva, donde volvió a pasar allá la noche. Y el mismo Señor, sin enviar mensajeros, sino personalmente, le hace la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y fíjese entonces que el Señor lo confronta y Elías
Responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él se justifica y, en otras palabras, hace como una especie de reclamo también. Señor, pero si yo te sirvo, han amenazado mi vida, han dado muerte a todos tus profetas, y solo yo quedo. Esa egolatría, ese egocentrismo que muchas veces nos hace considerar el único objeto de todas las circunstancias adversas que pueden presentarse en la vida. Y es ahí donde viene el pobrecito yo, donde viene la autoconmiseración sumada a todo lo que vimos ya de esos afectos depresivos. Y empieza una queja, donde quiero traer a colación la escritura que está en Malaquías capítulo 2 y versículo 17, donde prácticamente nos dice que nosotros cansamos al Señor con esas quejas. Y al final de este versículo dice, ¿dónde está el Dios de justicia? Las eternas preguntas sin respuesta aparente, donde dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanta maldad? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esta pandemia? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que cosas malas pasen a gente buena? Cosas malas y perversas le pasen a gente buena, como yo, decimos muchas veces. Y no nos damos cuenta que cansamos al Señor y que estamos también tratando de confrontar. Este es el punto entonces donde vamos a dar los aspectos claves, donde te invito a anotar y meditar después en tu comunión íntima con el Señor para que esto sea revelado, porque en los versículos a continuación vemos el plan y la respuesta de nuestro amado Dios. En el versículo 11, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Punto 1, anota, sal fuera, deja tu zona de confort, sal de donde no te han llamado, rompe con ese condicionamiento infundado por el temor, propagado y magnificado por los medios de comunicación, propagado por esos dictámenes médicos, laborales o cualquier circunstancia adversa económica que tengas en este día. Dios te dice hoy, sal fuera de esa zona. Sal de tu cueva, donde en la cueva no pasa nada, donde podrás encontrarte y escuchar la voz del Señor. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Segundo punto, ponte en pie delante del Señor en su monte, expón tu causa, llévale esos decretos, llévale esas cartas, llévale esos dictámenes y ponlos a sus pies. Nada va a pasar a la cueva. Es tiempo de volver a predicar la palabra del Señor, volver a hablar con fe. Es tiempo de volver ya a la iglesia, ponernos a la brecha y de pie ante el Señor. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de encontrar la revelación y de la voz del Señor. Y fíjese que se levantaron circunstancias sobrenaturales y también adversas, quizás que infundían temor en esta persona, en Elías. Un grande y poderoso viento, reflejo por ejemplo de los huracanes que pueden desarraigar árboles, elevar automóviles, etc. Pero Dios no estaba ahí. Se nos dice que ese viento quebraba las peñas. Y tras el viento, por si fuera poco, un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en ese terremoto. ¿A cuántos de nosotros no nos ha producido temor esa situación en la que los cimientos de la tierra a nuestros pies tiembla? Vemos edificios moverse y vemos que nuestra vida aún peligra. Dios no estaba tampoco en ese terremoto. Después del terremoto, un fuego, el fuego purificador que lo consume, pero Jehová, el Señor, tampoco estaba en el fuego. ¿Dónde encuentras la voz y la presencia misma del Señor? Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. La voz del Señor siempre producirá la paz, no la paz como la da el mundo, sino como el mismo Señor, el príncipe de paz, la da. Y un silbo delicado. No se necesita una voz estruendosa, ni trompetas, ni ángeles celestiales anunciando la palabra para escuchar la palabra del Señor, la voz de Dios. La misma Biblia nos dice que ovejas suyas somos y que las ovejas reconocen la voz de su pastor.
Pidamos al Señor en esta mañana que nuestros sentidos, nuestros oídos espirituales, cuando Él habla a nuestro hombre interior, seamos capaces de discernir esa voz que proviene del Dios Altísimo. La voz que te pregunta a ti y a mí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? No cómo llegaste, porque Él conoce nuestro trasfondo, todo nuestro prontuario, nuestro historial. Pero además de eso, Dios conoce nuestro futuro y nos ve revestidos de la sangre de su Hijo, nos ve revestidos del mismo Señor Jesucristo y gracias a Él podemos ser llamados sus hijos. Por eso la invitación para ti, esa persona que hoy escucha esto, quizás por primera vez, tienes dos caminos, creer o no creer. La palabra del Señor dice que el que cree en el Señor será salvo, él y su casa. Pero para eso necesitas confesar que Jesús es tu Salvador, invitarlo a tu corazón. Eso lo haremos al final del mensaje, pero ve creando esa expectativa en tu corazón que necesitas un cambio y ese cambio es solamente el vacío. Como hace 8 días el pastor Horacio nos decía, ¿qué andas buscando? En una búsqueda incesante de llenar vacíos, quizás con fama, con dinero, con posición, con poderío económico, qué sé yo. Es la búsqueda incesante de todo ser humano de llenar el vacío que solo el Señor Jesús puede llenar. En Él está la plenitud de Dios y en Él puedes tú y yo ser plenos y conocer la plenitud del Señor. Y Elías escucha y cubre su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y nuevamente viene una voz diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Él vuelve y repite, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Nuevamente responde prácticamente lo mismo. A pesar que escuchemos la voz de Dios, Dios requiere de un cambio y de una acción, de colocar y poner la fe, la misma palabra que escuchamos de Él, por obra en acción. La palabra nos invita a no ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Y viene acá el tercer y último punto, y con esto concluimos. ¿Qué le dice el Señor? El Señor le respondió, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en su lugar. El Señor le dice, vuelve a tu camino, vuelve a tu sendero por el cual yo te he encaminado. Y si usted se da cuenta, el Señor lo pone a trabajar para cumplir su asignación divina, cumplir lo que Él le había mandado. Él en ningún momento lo mandó o lo destinó a una cueva, en soledad, a una cuarentena autoinducida. Entonces entendemos que es un punto de obediencia y mencionamos que no necesariamente se debe obedecer a directrices que vayan en contra de lo que Dios ha mandado claramente. En la palabra encontramos a personas como Sadrach, Mesach, Abed-nego, como lo que predicamos en mensajes anteriores. Mardoqueo no doblegó la rodilla porque solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Entonces el Señor le dice, vuélvete por tu camino, por donde yo te había trazado, por donde yo te dirijo, donde yo te sustento. Vuelve a tu asignación, al camino que te señalé. Vuelve a tu primer amor, vuelve a hablar la palabra del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste del amor a Cristo a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que con pasión y con todo el amor que solamente el Espíritu Santo puede inspirar, compartiste de eso a la persona necesitada? Eso es lo que estamos haciendo hoy. Prepara tu corazón para recibir al Rey de Gloria. El púlpito no está llamado a ser un noticiero, un eco de las malas noticias. Está llamado a predicar fe. Su palabra es verdad. Vuelve a predicar la fe. Vuelve a predicar su palabra. Vuelve. Es la invitación que el Señor te hace a ti y a mí en este día. Nos invita a volver a ese primer amor. Nos invita a volver al diseño original para lo cual tú y yo fuimos creados. Y si hoy es la primera vez que escuchas esto y estás convencido que esta palabra es verdad, no es una palabra motivadora, es una palabra que salva. Es trasladarnos, como dice la palabra, de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable, donde ya no tendrás el velo cegador de la depresión sobre eso.
Es el llamado de Dios en este día a tu vida, a nuestra vida, para volver a ese primer amor. Es tiempo ya de dejar atrás, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre, que traducido es Papito mío. Acompáñame en esta oración y así, basados en esa palabra, Papito mío, Abba Padre, podemos decirle, Señor, gracias porque tu palabra es verdad. La exposición de tu palabra alumbra. El día de hoy has alumbrado mi vida, mi entendimiento, y yo reconozco que te necesito. Reconozco que necesito un cambio. Reconozco que no lo he estado haciendo bien hasta el momento. Y cuando me preguntas qué estoy haciendo aquí, quizás no haya hecho yo lo mejor. Pero hoy puedo levantarme delante de ti para que tú reencamines mi sendero, para que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Te acepto, te abro las puertas de mi corazón. Reconozco que tu vida diste en la cruz por mí y que al tercer día el Espíritu Santo te levantó y resucitaste y hoy estás sentado a la diestra en lugares celestiales reinando con autoridad. Te pido que escribas mi nombre en el libro de tu vida y te acepto como mi Señor y Salvador. Y a ti, aquella persona que ha dejado, que ha enfriado su primer amor, que ha dejado de congregarse, que ha dejado de escuchar la palabra y que ha dejado a un lado lo que Dios te ha mandado, hablo a ti y a tu corazón en este momento para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo produzca el querer como el hacer, que produzca en ti nueva hambre, sed de justicia para que de tu interior corran los ríos de agua viva, para que seas lleno del Espíritu Santo, para que así como lo hemos visto en los devocionales, podamos predicar con poder y manifestar tu reino, Señor. Pues la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de la resurrección y aún gime por esa manifestación. Tú y yo somos los hijos que creemos en el poder también de la resurrección y adoramos a un Cristo resucitado y poderoso. Bendiciones, hermanos. Nos veremos en la próxima oportunidad.